Yo sí estoy a favor de la pena de muerte. El mundo está encaminado en un ámbito de violencia y masacre. Día a día más personas pierden la vida por culpa de otras, haciendo que en nuestro país muchos de nuestros valores vayan disminuyendo. La verdadera justicia correctiva está beneficiando a los ladrones, asesinos y violadores. La pena de muerte o pena capital consiste en la ejecución de un condenado por parte del Estado como castigo por un delito establecido en la legislación. Los delitos a los cuales se aplica esta sanción penal suelen denominarse crímenes o delitos capitales. Es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada en base a dos argumentos: como forma de castigo para el criminal y al mismo tiempo como una manera de prevención de otros delitos. Hoy en día se utilizan principalmente los 7 métodos como ahorcamiento, fusilamiento, electrocución, inyección letal, ejecución por gas, decapitación y lapidación. La pena de muerte es la sanción más grave y antigua de la historia, que ha producido mayor debate o discusión. Pero, ¿se debe de abolir la pena de muerte? Para responder a esto puede causar un daño espiritual. Nos pongamos en contacto del ¿Cómo licenciado de afecta Derecho esto? Gabriel Alberto Parra Salazar, quien nos responderá a las siguientes preguntas. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por su colaboración para el tema acerca de la pena de muerte, en el cual parece fascinante resolver todo tipo de duda por medio de esta entrevista, donde se podrá tocar más a fondo el tema y así las demás personas conozcan aún más de ello. Empecemos. ¿Qué opina usted acerca de la pena de muerte? ¿La pena de muerte en nuestro país o la pena de muerte a nivel internacional? Debemos de establecer que la pena de muerte está establecida en algunos países como Estados Unidos, como Malasia y los países árabes. Muchos países tienen su legislación y en ellos se contempla la pena de muerte. Aquí en México, hasta antes de la Revolución, estaba establecida la pena de muerte. Posteriormente, después de la Revolución, se abolió la pena de muerte como como una pena trascendental, y ya no se volvió a establecer. Solo en la legislación castrense, o sea, lo de los soldados, establecía la pena de muerte para traición a la patria. Ahora, tienes que ver lo de la pena de muerte a nivel mundial. Tiene que establecerse tarde que temprano, va a tardar 20, 30 años, pero tiene que establecerse. Somos demasiados habitantes en el globo terrestre. Entonces, tenemos que hacerle como las plantas, o sea, desechar lo malo para que se quede lo bueno. Y en ese sentido, tiene que aplicarse la pena de muerte para evitar encarcelamientos. Caso, por ejemplo, de China, en que ejecutan a los delincuentes graves, a los que cometen delitos graves, porque no les alcanza para las cárceles, que implica cuidarlos a los reos o a los delincuentes, alimentarlos, tener instalaciones, guardias, luz, medicina, etcétera. Entonces ya es incosteable para los chinos, que son 6,000 millones de habitantes, tener que cuidar a los presos. Por eso inmediatamente los ejecutan con una sola bala, para que no gasten mucho dinero también la ejecución. Entonces, en México, ahorita pues todavía no tenemos esa sobrepoblación que está, pero volvemos
volvemos a repetir, o sea, ahorita, en 30, 40 años, se tiene que implementar como una necesidad de la sociedad para extirpar a ese tipo de delincuentes que le hace daño y entonces que ya nos consume. Por ejemplo, ahorita dices, son 100,000 presos, de esos 100,000 presos que sean 25,000 delincuentes graves, que hayan cometido delitos graves como son el secuestro, homicidios, etcétera, y pues tienes que cuidarlos, tienes que alimentarlos, tienes que darle luz, medicina, etcétera, y entonces es incosteable. ¿Sí? Y se tiene que ir haciendo más cárceles y más cárceles y más cárceles, entonces ya es incosteable para la sociedad eso. Ahorita quizás no, pero dentro de 30 o 40 años va a ser una necesidad aplicar la pena de muerte. ¿Cómo? Aplicar también la eutanasia, como está aplicando en otros países. Porque también no puedes estar cuidando a enfermos con enfermedades terminales porque te cuesta mucho y además ya no se van a aliviar. O sea, es comparativamente eso. ¿Sí? Va a ser una necesidad de la sociedad la eutanasia y la pena de muerte. ¿Sí? ¿Y está siendo aplicada la pena de muerte en el país? Si bien es cierto que ahorita no está aplicándose porque es una pena trascendental, llegará el momento en que tenga que aplicarse por los delitos graves, caso de homicidio, secuestro, quizás violaciones también, pero me parece que no es una pena tan trascendental y grave para que se aplique por los delitos que cometan los locos, los curiosos, etcétera, que esos nada más nos están causando problemas. O sea, un criminal serial, un drogadicto que mata constantemente, pues debe ser muerto también, es mi opinión muy personal. Los religiosos quizás opinen lo contrario, ¿verdad? De cualquier religión, pero va a ser una necesidad que se tiene que establecer el aplicar la pena de muerte para ciertos delitos. ¿En qué situaciones es necesaria la pena de muerte? En el caso de homicidio doloso, o sea, cuando se comete con las agravantes de la alevosía, de la ventaja de la premeditación, ¿sí? En el caso del parricidio, cuando se mata a los padres, en el caso de los homicidios, del infanticidio, cuando se mata a los menores. Otro caso que está dando mucho es el robo de infantes. En este caso también debe de aplicarse la pena de muerte, porque no se roba a un niño, sino es un delito constante en donde están aprovechando a los infantes para prostituirlos, para de tráfico de órganos, etcétera. Entonces, debe de aplicarse la pena de muerte, sin misericordia, porque a veces se quiere poner a establecer una misericordia, ¿no? Que están enfermos, no están enfermos, ellos lo hacen con toda la premeditación del mundo. Entonces, para esos delitos, homicidio, parricidio, infanticidio, secuestro y tráfico de drogas, deben de ser ejecutados. ¿Por qué los gobiernos deciden llevarse con la pena de muerte, decidiendo sencillamente ejecutar a los criminales? Bueno, hablamos de ciertos gobiernos del mundo, o sea, vamos a hablar de los chinos. Los chinos la aplican porque tienen 6,000 millones de habitantes que apenas alcanzan a darles alimento. Entonces, no tienen espacio, les conceden un hijo nada más a cada pareja. Un hijo, ¿verdad? Entonces, no pueden estar cuidando, alimentando, atendiendo a un delincuente porque gastan. O sea, eso es algo que les hace falta para los ciudadanos buenos. Y en ese sentido, por eso tienen que aplicar la pena de muerte como un ejemplo y una extirpación de lo malo de la sociedad para no contaminarse. ¿Sí? Tenemos muchos delincuentes seriales, homicidas seriales, que le hacen mucho daño a la sociedad. No los vamos a meter a un hospital porque no se van a curar. Ellos son enfermos mentales, no se curan, esos ya no se curaron. Tienen que ser muertos, ¿sí? Porque los va a estar cuidando, salen a los 3, 4 años, te dicen que ya se curaron y vuelven a reincidir. En ese sentido, mejor es matar.
¿Qué sociedades pueden llegar a perdonar la pena de muerte? Y si lo hacen, ¿el resultado sería positivo o negativo? Bueno, es que cada sociedad tiene de su mentalidad. Estados Unidos, por ejemplo, que estamos aquí a un lado, ellos la aplican desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que no te van a corregir, pues entonces ¿para qué lo están cuidando? Los matan, sin miramientos, los ejecutan. Texas, por ejemplo, no te perdona a ningún sentenciado a muerte. Ellos todos los ejecutan. Hay otros estados en donde sí hay la conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua, pero en Texas no se perdona. China no perdona. Malasia es muy difícil que el rey conceda el indulto o que perdone a la persona, pero en caso de 3 mexicanos que están pendientes en Malasia de ser ahorcados, de ser ejecutados en la horca, pues está pendiente, ¿verdad? Pero cada país tiene su legislación y no podemos compararlos, son diferentes mentalidades, diferentes sociedades, diferentes formas de pensar, diferentes religiones, entonces somos diferentes. Entonces, cada país hace en su territorio lo que mejor le conviene. ¿Conoce algunos casos recientes? Bueno, te puedo decir de Estados Unidos, Sí, está bien, de Estados Unidos suena bien. Bueno, es que acaban de ejecutar uno, son muchos los que han ejecutado. Normalmente son por homicidios o por asesinatos seriales. Como no es parte de nuestra sociedad, los vemos en las notas, los ejecutan y ya nos olvidamos de ellos. El caso del mexicano que acaban de ejecutar, que era de Morelos, parece. Entonces, Aldape se liberó, pero Aldape, la justicia divina, llegó y chocó y se murió. Entonces, lo van a ejecutar en Estados Unidos, en Texas, lo perdonaron, llega a México, choca y como quiera muere al poco tiempo, ¿verdad? Pero este muchacho que acaban de ejecutar hace poquito, un par de meses, pues su ley es la ley, hombre, pues, no podemos meternos. Ellos dicen, este delito se castiga con la muerte, lo ejecutan. Nosotros aquí, este delito se castiga con 20, 30, 40 años, ¿verdad? Muy cierto. Pero de los casos que menciona, o algunos que haya escuchado, ¿cree usted que unos cuantos fueron inocentes? No fueron inocentes. Los que yo he visto no son inocentes. Son confesos y comprobaron los casos. O sea que lo que se refiere es que ningún caso de los que personas sometidas ha sido inocente. Está comprobado el cuerpo del delito. Sí, está aplicada. Y a pesar de todo esto, de los delitos que han cometido, ¿considera que aún tienen derecho a vivir, a seguir con la vida por moral humana? No, porque la sociedad está en peligro. Es decir, el que ve el delito de fuera, el que no le afecta el delito, pide clemencia. Pero si tú, vamos a decir, tú, tu mamá, tu papá sufren el delito, o sea, en carne propia, entonces sí pedimos la pena de muerte, pedimos el castigo. Pero mientras sea otro el que sufra, pues si te roban a 4 o 5 niños, los destazan, venden el riñón, los ojos, etcétera, entonces no es mi hermano, no es mi hijo, pues ahí se va, ¿verdad? Pero que te roben a tu hermano, que te roben o que te maten a tu papá y a tu mamá, es cuando sí se pide la pena de muerte, ¿sí? Entonces, mientras somos muy morales, mientras no nos afectan, cuando nos afectan, entonces sí pedimos la justicia y la pena máxima. ¿Cómo cree que podría afectar su opinión a la sociedad? Cada quien opina como mejor desee. Va desde el punto de vista de su formación moral, religiosa, etcétera. Es decir, yo no puedo opinar por ellos. Mi opinión, como jurista, como abogado, como el que he tenido trato con los delincuentes, entonces, pues para mí está bien. Si otros opinan que está mal,
ahí es un problema, no vamos a discutirlo. Sí. Si fuera el verdugo, ¿tendría algún daño moral al ejecutar la persona? No, el que la aplica es su trabajo. Si no me gusta el trabajo, pues no voy a ser verdugo, ¿verdad? Sí. El verdugo es un trabajo ser verdugo. Si no se tiene sangre, si no se tiene corazón, si no se tiene la mentalidad para aguantar pasar verdugo, pues no me quito de verdugo, ¿verdad? Así es. Y en conclusión diría... No, pues en la vida es un camino recto, que tiene que ser recto, pero hay el lado derecho, el lado izquierdo del camino. Agarras en una carretera y la agarras derecho, y hay un lado izquierdo y un lado derecho donde vas caminando. Si agarras el lado derecho, por decir algo, está el penal, te portas mal. Pero si agarras el lado izquierdo y te portas muy bien, pues está el convento. Entonces, ¿verdad? Entonces, en los dos te recluyes. La sociedad recluye a quien comete delitos en un penal para que no siga cometiendo delitos. Y cuando te portas muy bien, pues te vuelves analfabeta, te vuelves monje y te vas a refugiar, te encierras también en un convento. Entonces, los dos extremos son malos. Es decir, tenemos que saber distinguir entre el bien y el mal y caminar sobre ese camino tan muy bueno. Hay que darle a cada quien su punto y respetar a la persona y el bien de gente. He concluido con la entrevista. Muchas gracias por su colaboración y el aporte de nuevos conocimientos. Now you don't have to hurry, don't have to speed. Got everything that a good gal needs. Your man slips in when I go out. You ain't got a darn thing to worry about. Your songs all sung and your prayers all prayed. Groceries in your kitchen and your rent's all paid. $5 stock.